a partir de ahí trabajamos todo es interpretación. Esto es lo que subyace a la actitud, a todo el trabajo que hay, que os voy a contar ahora, que es lo que sabemos no resuelve el problema, tenemos que ir más allá, aceptando que no sabemos y por lo tanto buscando. Esto en general para la clase médica le resulta un poco difícil de comprender, pero es la forma en que trabajo. Bueno, aunque vosotros ya lo sabéis, pero no está mal recordar quién es celíaco. Bueno, pues decir quién es celíaco en realidad es bastante fácil. Sabemos que la enfermedad celíaca puede afectar a todas las edades y producir un sinfín de manifestaciones clínicas, cansancio, problemas neurológicos, problemas digestivos, anemia, osteoporosis, enfermedades autoinmunes. La enfermedad celíaca puede producir de todo. Entonces, en multitud de pacientes es pertinente la pregunta ¿es celíaco o no es celíaco? ¿Y cómo se responde a la pregunta ¿es celíaco o no es celíaco? Fácil. Se mira a ver si cumple los criterios diagnósticos de enfermedad celíaca. O sea, se mira a ver si las pruebas de enfermedad celíaca son positivas. Entonces se transforma una pregunta enormemente compleja que va desde el niño con dolor de barriga, diarrea, hasta el anciano con osteoporosis y anemia, se responde de una forma muy sencilla. Se le hacen las pruebas y las pruebas dan positivas o negativas. En simplificando, las pruebas diagnósticas de la enfermedad celíaca son la biopsia intestinal, los anticuerpos y el tipado genético. Un celíaco clásico, un celíaco tiene las tres positivas, sobre todo tiene positivo la biopsia. Esto tiene mucha complejidad detrás, pero en el fondo es pruebas positivas o pruebas negativas. Si miramos la complejidad que hay detrás, en la biopsia tenemos la prueba definitiva, que es la atrofia de vellosidades, pero también hablaremos hoy de la linfocitosis intraepitelial, que son pacientes que no tienen atrofia, pero se consideran celíacos y solo tienen inflamación en el intestino, y otras pruebas que todavía no están ampliamente disponibles, como el linfograma intraepitelial o los depósitos en la biopsia. Luego, anticuerpos hay muchos, 6 por lo menos, transglutaminasa IgG y IgA, bueno, no me voy a parar en esto, pero hay muchos anticuerpos útiles para diagnosticar la enfermedad celíaca. Y genes, también hay. El tipado genético es un tema complejo, pero básicamente es solo decir que el HLA es como una matrícula que todos llevamos. Todos tenemos una matrícula en el HLA. En esa matrícula pone o de Q2, o de Q4, o de Q5, de Q6, de Q7, de Q8, de Q9. Todos tenemos que tener una matrícula, bueno, dos, uno del padre y otro de la madre. El HLA nunca sirve para diagnosticar nada. La utilidad del HLA es para ver si uno puede ser celíaco o no, pero tener el HLA de susceptibilidad para la enfermedad celíaca lo tiene el 20% de la población, por lo menos. En sí mismo no sirve para diagnosticar nada, pero si no lo tienes, no puedes dar pruebas de celíaca positivas. Luego hablaremos un poco más de esto. Entonces, todo esto empezó cuando me empecé a dedicar a los pacientes con fibromialgia. Fibromialgia, fatiga crónica, intestino irritable, migraña, depresión, los llamados trastornos funcionales, en los cuales se hacen pruebas, no se encuentra nada, y el médico los diagnostica de no es de lo mío, no se le encuentra nada, será psicosomático, será depresión. Entonces, a mí me parecía que a estos pacientes les pasaba algo, por lo menos a muchos de ellos. En estos pacientes, pues lo suele haber, pues lo sabéis bien, me duele todo, estoy agotado,
El agotamiento es físico y mental, hay problemas neurológicos, hay problemas digestivos, hay depresión y hay muchas otras cosas. Hay vejiga irritable, hay problemas en la piel, hay montones de cosas más. El problema está cuando este paciente va al médico y el médico le hace pruebas y no encuentra nada. Dice, vale, pues está usted bien. Dice que voy a estar bien si estoy hecho nada fatal. No, pero las pruebas son normales, ya, pero estoy fatal ya, pero las pruebas son normales. Entonces, ni hay pruebas que encuentren nada, ni hay tratamiento, con lo cual para el paciente es profundamente desesperante. Hay que entender, esto es un poco cáustico, pero así lo veo yo después de 30 años de oficio, cómo funciona el cerebro de un médico. El médico hace la carrera, se estudia los libros, se sabe los protocolos, y dice, los libros le dicen, estos son los problemas a los que te vas a enfrentar, estos son los procedimientos diagnósticos, estos son los diagnósticos, estos son los tratamientos. Entonces, ¿qué hace un médico? Mete a un paciente dentro de su catálogo de conocimientos. Y con este catálogo de conocimientos lo aplico. ¿Qué pasa? Que este tipo de pacientes no vienen en el catálogo. Entonces el médico no sabe qué hacer. Por un ejemplo, un paciente con tos, fiebre, dolor torácico, ahogo. Bueno, esta diapositiva es muy antigua. Hoy esto sería un COVID. Pues el médico le hace pruebas y le encuentra unas pruebas alteradas, concretas. Y entonces ya le pueden meter en una casilla. Ya tiene un diagnóstico. Y una vez que tiene un diagnóstico ya sabe lo que hacer. ¿Qué pasa con el paciente con fibromialgia? El paciente que sufre con todas estas cosas. Que se le hacen un montón de pruebas y no le pueden meter en ningún sitio. Entonces se han inventado una cajita nueva que se llama fibromialgia y dice, vale, si todo es normal, me invento una cajita nueva que se llama fibromialgia. Y el médico ya está tranquila. Ya está tranquilo porque ya le puede diagnosticar, aunque ese diagnóstico no valga para nada. Porque el procedimiento normal de pensamiento es, no le encuentro nada, las pruebas son normales, luego no tiene nada, luego es psicosomático, es de la cabeza al psiquiatra, no es de lo mío. Y esto es el procedimiento por el cual a los pacientes se les inunda con psicofármacos y si dan más la lata todavía les mandan a salud mental o a la unidad del dolor. Y en general esto a los pacientes no les vale para nada. Entonces, el diagnóstico de fibromialgia para el paciente supone resignación y también reconocimiento por parte, si se consigue, por parte de algunas partes de la sociedad o de algunos médicos, y para el médico es fundamentalmente una respuesta, ya le tengo diagnosticado, ¿de qué? De resignación, porque no tiene tratamiento. Entonces, allá por el 2007, cuando empecé a dedicarme especialmente a estos pacientes, digo, a estos pacientes les pasa algo. Y en principio manejé dos hipótesis fundamentales. La celíaca y una enfermedad reumatológica que se llama espondiloartritis. La celíaca era muy buena explicación, porque entre los síntomas de la enfermedad celíaca está el dolor muscular, el cansancio, los problemas neurológicos, los problemas digestivos, la neblina mental, la depresión, todo eso lo explica la enfermedad celíaca. Bueno, pues esto, joder, deben ser celíacos. El problema fue que y la espondiloartritis también era otra razonable explicación, porque la espondiloartritis es una enfermedad reumatológica que puede producir dolor y cansancio, sobre todo dolor de columna y dolor donde se enganchan los tendones en los huesos, con análisis normales. Y por lo tanto era otra explicación para me duele todo y estoy cansado con pruebas normales. En la enfermedad celíaca, digo, bueno, pues empezamos a hacer anticuerpos. Y fue el primer tropezón, porque
la inmensa mayor parte de los pacientes con fibromialgia les buscabas la celíaca con anticuerpos y eran negativos. Solo salían positivos un 1 o un 2%. Con lo cual dices, joder, pues no. La hipótesis no funciona. Pero en aquella época dijimos, bueno, pues aunque los anticuerpos sean negativos, hablé con la que entonces era directora de la Asociación de Celíacos, con Manuela Márquez, a la cual yo creo que le debemos todos un muy, muy profundo agradecimiento. Y entonces se hablaba de la sensibilidad al gluten, se decía, y Manuela me dijo, bueno, pues si tú crees que pueden mejorar con dieta, mándanoslos. Nosotros les explicamos la dieta como si fueran celíacos y vemos lo que pasa, aunque no lo sean. Y empezamos a ver milagros. Empezamos a ver gente que vivía en la cama y recuperaba vida normal. Dijimos, aquí hay algo. Y entonces dijimos, bueno, ¿esto cómo nos lo explicamos? En aquel entonces ya había algunas publicaciones de un pequeño porcentaje de celíacos que tenían lo que se llamaba, o se empezó a llamar, la celíaca Mars 1, que eran pacientes celíacos con análisis de sangre negativos y sin atrofia en la biopsia, pero con un poco de inflamación, lo que se llama el Mars 1, con linfocitosis intraepitelial. Luego os enseño una foto. Entonces dijimos, bueno, pues, ¿será que tienen una celíaca Mars 1? Celíacos que dan anticuerpos negativos, que dan biopsia sin atrofia, pero que son celíacos. Es muy gracioso porque esto lo encontramos. Entonces yo le empecé a llamar celíacos a los celíacos Mars 1 o a los sensibles al gluten Mars 1. Hoy yo a esos les llamo sensibles al gluten y los gastroenterólogos les llaman celíacos. Ha sido peculiar. Siempre cuento una anécdota, una charla que di en la Fundación Jiménez Díaz sobre todo esto para médicos, para mí muchísimo más técnica. Yo hablaba de la celíaca Mars 1 y de todas estas cosas, y dentro del concepto de la sensibilidad al gluten. Entonces, cuando acabo de hablar, una joven gastroenteróloga me dice, es que esos pacientes que dice usted en realidad son celíacos. Le dije, hombre, me alegro mucho que ustedes ahora les llamen celíacos cuando hace 5 años les llamaban locas. Está bien, no es un mal avance. En fin. El caso es que esto sí que lo encontramos. La batalla con las biopsias fue larga y dura, no voy a entrar en eso, pero sí que encontramos el tema de las biopsias alteradas. Desde el punto de vista de hoy, ya es todo mucho más claro. Hoy tenemos claro que está la enfermedad celíaca y la sensibilidad al gluten no celíaca. Eso hoy ya se ha pasado. Y tenemos ya bastante claro que no hay ningún marcador diagnóstico para la sensibilidad al gluten no celíaca y que las pruebas para diagnosticar la enfermedad celíaca no sirven para la sensibilidad al gluten no celíaca. Sin embargo, los síntomas de la celíaca y de la sensibilidad al gluten no celíaca son los mismos. Es imposible distinguir un celíaco con pruebas, llamando celíaco al que da pruebas de celíaca positivas, de un sensible al gluten con pruebas de enfermedad celíaca negativas. Es imposible distinguirlos por los síntomas, porque son iguales. Como los gastroenterólogos se empeñan, cosa que yo creo que es una equivocación, pero ellos se empeñan en poner una raya que diferencie, que distinga una frontera entre la celíaca y la sensibilidad al gluten, la enfermedad celíaca Mars 1, que son los pacientes con síntomas compatibles, con linfocitosis intraepitelial en la biopsia duodenal, con HLA de celíaca, compatible con celíaca, pero con anticuerpos negativos, lo han incluido dentro del espectro de la enfermedad celíaca. Pero los síntomas
son los mismos, de tal forma que si tienes un paciente con osteoporosis, anemia, fibromialgia e intestino irritable, le encuentras en la biopsia +1, tiene el DQ2.5 y responde a la dieta sin gluten, le diagnosticas de celíaco +1. Pero exactamente la misma situación clínica, con la misma respuesta clínica a la dieta sin gluten. Si no tiene el +1 en la biopsia y el DQ2 o el DQ8 en los genes, entonces lo colocas aquí, en sensibilidad al gluten no celíaca. Pero de nuevo tenemos el problema de que las pruebas solo nos sirven para clasificar al paciente, pero no para ayudarle de verdad, porque no nos sirven para diferenciar, nos sirven para clasificar, pero no para mucho más. Los linfocitos intraepiteliales. Esto es una biopsia de las famosas vellosidades del duodeno. Los puntos gordos, esto es la famosa membrana basal del epitelio. Esto es el epitelio. Esto es la membrana basal. Estas son las células del epitelio que están en empalizada. Cada punto gordo rosa es un núcleo celular. La célula va de aquí a aquí. Y los puntos pequeñitos, más oscuritos, son los linfocitos, que están metidos dentro del epitelio. Esos puntitos oscuritos dentro del epitelio son los famosos linfocitos intraepiteliales. ¿Qué pasa? Que con esta tinción, si aquí cuentas, normalmente hay menos de 20, menos de 25. Hay que contar menos de 20 o 25 por cada 100 células de estas. Por cada 100 células del epitelio tiene que haber normalmente menos de 20 o 25 linfocitos, puntitos oscuros. Entonces hay que contar, hay que hacer un porcentaje. Claro, con este tipo de tinciones se ve, pero hay que echarle paciencia y dedicación. Y hace falta un buen patólogo que le importe y lo cuente y lo mire. Esta es otra biopsia de otro paciente. Cuando lo tiñes con CD3, con un anticuerpo especial, los núcleos de los linfocitos se ven así, ocres. Entonces dices, jolín, esta biopsia está hasta arriba de linfocitos intraepiteliales. En aquella época lo que empezamos a ver es que la mayor parte de estas biopsias, informadas por los patólogos normales, eran informadas como normales o como inflamación inespecífica. No se informaba como +1, porque el patólogo lo que miraba era si había atrofia o no. Y no se hacían, ni en la mayor parte de los casos todavía se hacen, este tipo de tinciones con inmunohistoquímica que sirven para ver muy bien todos los linfocitos intraepiteliales. Esto es lo que se llama un +1. Esto es una linfocitosis intraepitelial. ¿Qué pasa? Que los anticuerpos de la celíaca positivos solo son positivos cuando hay atrofia. Pero cuando hay linfocitosis intraepitelial sin atrofia, los anticuerpos son negativos. Entonces, esto es la famosa celíaca +1. Pacientes con linfocitosis intraepitelial, con anticuerpos negativos y con susceptibilidad genética. Encontramos esto en pacientes con fibromialgia, lo conseguimos publicar, que fue un papel que conseguimos publicar en el Rheumatology International. Estaba María José Castro, Natalia Fernández, firma esto José Ignacio Serrano, Eva Tejerina, ahí estábamos. Y esto lo encontramos en 99 de 240 pacientes con fibromialgia. Encontramos este tipo de respuesta, de dejar de tener fibromialgia, volver a trabajar, recuperar vida normal, dejar la morfina. Entonces esto fue un punto de inflexión importante porque conseguimos mostrar, que no demostrar, pero sí mostrar una alteración orgánica en la biopsia intestinal ligada con la sensibilidad al gluten
en pacientes con fibromialgia. Y esto, fijaros que es del año, pues no me acuerdo cuándo publicamos esto, pues, ya no me acuerdo, ahí debería venir, pero bueno, no me acuerdo, pero hace ya bastantes años conseguimos publicar esto. 2012 yo creo, puede ser, ¿no? Pues por ahí fue. En paralelo, a mí me mandaban, mis pacientes me pedían que viese a sus hijos, y yo decía, pero yo no soy pediatra. Entonces esto supuso un conflicto con los pediatras. Un ejemplo clásico, esta era una niña de 3 años, su madre tenía fibromialgia y sensibilidad al gluten no celíaca, y la niña tenía retraso ponderal, diarrea, vómitos, irritabilidad, anticuerpos de celíaca negativos y susceptibilidad genética. Para el gastroenterólogo pediátrico ni de broma podía ser celíaca, puesto que los anticuerpos eran negativos. Para mí, digo, pues tendrá que tener una sensibilidad 1+1, igual que vemos en los adultos. Entonces, no me acuerdo cuál es la biopsia de la madre y de la niña, las dos, con una linfocitosis intraepitelial muy marcada, y la niña le pusimos la dieta sin gluten, la mandé a la Asociación de Celíacos, y la niña mejoró, empezó a crecer, se le quitaron los problemas digestivos y respondió como una celíaca. Siempre digo que tiene su cosa, que el primer caso de MARS1 pediátrico publicado en España era un paciente mío, que era el hijo de una paciente mía con fibromialgia y sensibilidad al gluten, y el niño tenía trastorno de espectro autista, debilidad, cansancio, problemas digestivos. Esta es la biopsia del niño con marcada linfocitosis intraepitelial de Q8, y el niño, firmado por el neurólogo, dejó de tener trastorno de espectro autista con la dieta. Que hay algunos autistas que tienen debajo, o algunos trastornos de espectro autista que tienen debajo esto, seguro. ¿Cómo es de aplicable esto al general? Es otra historia, porque en el autismo hay muchas cosas debajo. Pero que en algunos es un componente importante, yo lo he visto. Pero esto todavía no es ciencia, solo es una descripción de un caso. Entonces, si esto es la enfermedad celíaca definida por anticuerpos, genes y biopsia, ya entonces, en el 2007, había un pequeñito porcentaje de pacientes descritos en la literatura con anticuerpos negativos, que es lo que empezamos a buscar y no encontramos. Más amplio es el concepto de los celíacos +1 con HLA positivos, que entonces ya a todo esto ya le vamos a llamar celíacos, a los clásicos y a los +1, que esto es más o menos donde está la frontera actual de la celíaca. ¿Qué pasa? Que en la sensibilidad, en la enfermedad celíaca, el 98% de los pacientes son o de Q2 o de Q8, el 98%, no todos. Pero en la sensibilidad al gluten no celíaca, solo el 50% tienen la susceptibilidad genética. La mitad de los sensibles al gluten no celíacos son no de Q2, no de Q8. Entonces, esto supone otro problema. Esto, no voy a entrar en los detalles de este papel, pero ya lo vieron los gastroenterólogos de Tarrasa, Fernández Bañares ya lo publicó hace años. Con lo cual ya esto se amplía todavía más, con más incógnita, porque hay pacientes que no tienen susceptibilidad genética para enfermedad celíaca, pero tienen el MARS1 y responden a dieta. Con lo cual esto ya empezaba a plantear muchos interrogantes. Tal como yo lo veo hoy, y esto yo lo he hablado muchas veces con Nacho, es que los genes, el HLA, solo no condiciona si el gluten te puede hacer daño. El HLA solo condiciona cuál es la respuesta de tu sistema inmune al gluten.
Si tienes la susceptibilidad genética, tu sistema inmune puede hacer anticuerpos y atrofia de vellosidades. Pero si no tienes la susceptibilidad genética, el gluten te puede estar dejando postrado en una cama que nunca harás anticuerpos positivos de celíaca y nunca harás atrofia de vellosidades, porque tu sistema inmune no puede hacer ese tipo de respuesta. Entonces, hay muchos que dicen, si no tienes HLA, el gluten no te puede hacer daño. Y yo digo, no. Si no tienes HLA, nunca podrás dar pruebas de celíaca positivas, lo cual no quiere decir que el gluten no te pueda hacer daño. Y creo que esto es un matiz importante. En este estudio había unos cuantos pacientes que daban claramente el perfil del MARS1 con HLA positivo, pero había ya pacientes aquí que respondían a dietas sin gluten, que tenían el MARS1 y que no tenían los genes. En paralelo, en la espondiloartritis, este es un ejemplo de un paciente con una espondilitis anquilosante, no una artritis psoriásica, una enfermedad del grupo de las espondiloartritis, que estaba hecho polvo para ponerle tratamiento inmunosupresor, tratamiento biológico. Esta es su biopsia duodenal, esta foto es cortesía del doctor Fernando Casco. Bueno, todas las fotos que tengo son o del doctor Fernando Casco, o de la doctora Tejerina, o de la doctora Colmenero, todas. Esta en concreto es del doctor Fernando Casco. Y estaba hasta arriba de linfocitos. Esta biopsia, como tantísimas otras, el patólogo estándar la había informado como normal. Inflamación inespecífica o normal. Yo se la mando a Fernando, Fernando le hace las tinciones con la inmunohistoquímica, me dice, está hasta arriba el linfocito, y digo, por favor, mándame una foto. Y me la manda. Esto sigue pasando hoy. La variabilidad en la información de las biopsias depende de quién las informe y si se hace la inmunohistoquímica o no. Esto sigue pasando todavía hoy en día, menos, pero sigue pasando. Un ejemplo de este tema de la ligazón que tiene la espondiloartritis con el intestino y con el gluten es esta niña, esta mujer de 28 años, además hija de médico para más INRI. La empiezo a ver, estaba agotada y con dolor lumbar. Entonces yo pienso inicialmente como un reumatólogo normal. Digo, pues si tiene dolor lumbar y está agotada, y por las características del dolor lumbar, pues tendrá una espondilitis anquilosante, una espondiloartritis. Su radiografía, que no voy a entrar en detalles técnicos, pero tiene una sacroilitis bilateral como la copa de un pino y es B27 positivo. Entonces, esta paciente tiene una espondilitis anquilosante de Libro. Pero además de tener una espondilitis anquilosante de Libro, tiene una hermana celíaca. Pero sus análisis de celíaca son negativos y es de Q7, no es ni de Q2 ni de Q8. No vamos a entrar a hablar del medio de Q2, de Q7, porque es demasiado técnico. Pero no de Q2, no de Q8, con anticuerpos de enfermedad celíaca negativa, es no celíaca, seguro. Pero tiene un +1. Y en 5 meses de dieta sin gluten, mejoró, pero un montón. Y a los 10 meses se le había quitado el dolor. Y si toma gluten, empeora. Entonces, ¿esto cómo le llamamos? No le podemos meter en ningún casillero. No le podemos llamar celíaca. Pero claramente está en el espectro, porque tiene una hermana celíaca, tiene un +1 y responde a la dieta sin gluten. Entonces, este es otro ejemplo de cómo las fronteras entre la celíaca clásica y la sensibilidad al gluten, en mi opinión, es muy difícil, por no decir imposible, definirlas de forma estricta, por más que los médicos se empeñen en necesitar criterios diagnósticos y se empeñen en necesitar fronteras.
Yo creo que eso es una equivocación. Luego ya conseguimos publicar más, porque me estoy enrollando mucho. Porque claro, esto lo vimos en fibromialgia, en espondiloartritis, en lupus, en esclerodermias, lo vimos en muchas enfermedades reumatológicas, con lo cual ya llegó al tema de sensibilidad al gluten y enfermedades reumatológicas, que se podría escribir lo mismo de enfermedades neurológicas, de enfermedades del aparato digestivo, de enfermedades de la piel. Vamos, se puede escribir de esto si se busca, se encuentra. Ahora, si no lo buscas, no lo encuentras, claro. Lo último que hemos publicado ha sido la tesis de Alexandre, que estuvo muy bien porque se sentó un día en la consulta, o un día en una temporada, y dijo, joder, qué cosas tan especiales, ¿ves? Bueno, si quieres hacer la tesis, entonces, estoy leyendo un micrófono por ahí. Entonces digo, bueno, pues revisa los pacientes con dolor lumbar a los cuales les he puesto dieta sin gluten para ver si mejoraban. Entonces revisó un montón de pacientes a la retrospectiva. Y esto lo conseguimos hace poco, en este verano. Lo publicamos online, creo que fue en febrero por ahí. Ya ha salido ya en formato impreso en una revista que se llama Medical, no sé si dice Hypothesis, de sensibilidad al gluten no celíaca y dolor lumbar crónico refractario. En breve, cogimos 110 pacientes con dolor lumbar crónico refractario. Refractario es unidad del dolor, les han visto ya 3 reumatólogos, estoy desesperado. No es, me duele la espalda, no. Pacientes con dolor lumbar de muchos años de evolución, atendidos ya por muchos médicos y desesperados. Entonces, de estos 110 pacientes, 62% habían tenido muy clara mejoría con la dieta. Y además, de estos 69, 56 volvieron a tomar gluten y la mayor parte empeoraron al tomar gluten. Con lo cual, entraban dentro del concepto sensible al gluten. Tiene un síntoma que responde a la dieta sin gluten y si toma gluten, empeora. Entonces, intentamos analizar retrospectivamente cómo eran las biopsias, y todos con anticuerpos negativos, claro, todos no celíacos. Intentamos analizar retrospectivamente, analizamos retrospectivamente cuál era la relación entre las biopsias y el HLA. La idea, lo que yo creía que íbamos a encontrar, es que tener la biopsia con MARS1 y tener el HLA de susceptibilidad, y sobre todo tener las dos cosas, se iba a correlacionar con la respuesta a dieta sin gluten, pensando que estos pacientes lo que tenían era una celíaca MARS1. Creo que se me entiende. Y lo que encontramos fue algo que no nos esperábamos. Lo que nos encontramos fue que el 47%, a ver, ¿cómo es esto? De los pacientes, esto es, los pacientes con biopsia normal mejoraban el 47% de ellos. Y los pacientes con MARS1 mejoraban el 63% de ellos. O sea, había más porcentaje de mejorías si tenías un MARS1. Pero si tenías una biopsia normal, aún así tenías un 47% en este grupo de probabilidades de mejorar. O el 47% de los pacientes con biopsia normal habían respondido a la dieta. Con lo cual, la hipótesis de que el MARS1 se correlacionaba de forma clara con la respuesta a la dieta no funcionaba.
la implicación de esto es, a ver, ¿para qué le voy a hacer una biopsia del intestino? Si realmente una biopsia del intestino no me va a discriminar, no me va a predecir si va a responder a la dieta o no, porque a mí lo que me importa es la probabilidad de que el paciente mejore. No me importa mucho el criterio de clasificación o el criterio de diagnóstico. Y con respecto a los genes de la celíaca, pues nos encontramos con que el DQ2.5, que es el haprotipo, el gen, la susceptibilidad genética por excelencia para la celíaca, porque lo tienen el 90 y tantos por ciento de los celíacos clásicos, pues tampoco discriminaba respuesta. Si no lo tenían, el 47%, el 61%, o sea, que era el mismo porcentaje entre los que tenían y no lo tenían. O sea, tampoco valía para discriminar o para predecir los que respondían a la dieta o no. Y lo que nos encontramos es que los datos que diferenciaban a los pacientes que habían respondido a la dieta o no eran sobre todo datos clínicos. Llagas en la boca, tener un familiar celíaco o datos analíticos de mala absorción, hierro bajo, cobre bajo, zinc bajo. Los otros, esta es una diapositiva muy técnica en la que no voy a entrar a hablar de los PES, los intervalos de confianza, etc. Pero lo que salía con significación estadística eran las llagas en la boca, el familiar celíaco y algunos marcadores analíticos. Ninguna de estas tres cosas tiene que ver con cómo se diagnostica un celíaco. Entonces, lo que vimos en la práctica es que muchos de los pacientes con dolor lumbar crónico severo refractario que habían respondido a la dieta sin gluten y que los puedes clasificar como sensibles al gluten no celíacos, entraban aquí. Ni biopsia positiva, ni genes positivos, ni anticuerpos positivos. Entonces, para mí, tal como yo lo veo, para un gastroenterólogo es muy difícil entender la sensibilidad al gluten desde el concepto de la enfermedad celíaca. Si te han enseñado esto y te han enseñado que esto es la Biblia y que esto es la verdad, puedes ampliar tu cerebro hasta llegar aquí. Pero es difícil que alguien que le han enseñado que la enfermedad celíaca es esto, amplíe hasta llegar aquí. Todo esto es sensible al gluten no celíaco. Para mí en realidad es que la celíaca clásica es esto. Y todo lo que es la sensibilidad al gluten no celíaca es que vamos profundizando. Y cuanto más profundizamos, más difusas son las cosas y menos definidas son. Cuanto más bajamos en el iceberg. Entonces, es difícil, muy difícil entender la sensibilidad al gluten desde la enfermedad celíaca, salvo decir, parece celíaco, pero las pruebas de celíaca son negativas. Claro, es muy fácil entender la enfermedad celíaca desde la sensibilidad al gluten, porque la enfermedad celíaca clásica es un subconjunto bien definido dentro de la enfermedad de la sensibilidad al gluten. Para mí, el problema es más profundo. Para mí es que la pregunta ¿es celíaco o no es celíaco? No es la pregunta más relevante. Para el médico, la pregunta relevante es celíaco o no es celíaco. Para mí, la pregunta relevante es ¿mejora con la dieta? ¿Y con qué dieta? Este es el motivo por el cual en muchas guías se contempla la provocación como los anticuerpos no me sirven, como las cosas no me sirven, digo, bueno, pues hacemos prueba de provocación para ver si realmente empeora al tomar gluten. Y yo siempre digo que no es lo mismo hacer provocación con gluten para ver si
tienes diarrea, que hacer provocación con gluten para ver si estás en la cama sin poder moverte, o hacer provocación con gluten para ver si tienes un brote de enfermedad autoinmune. No es lo mismo. Y luego hay un problema en el tiempo que para mí es muy importante. Los libros dicen que un celíaco puede tardar en responder al tratamiento 6 meses, un año. Cuando fui a hablar con Manuela Márquez, le dije, ¿cuánto tarda un paciente? ¿Qué margen le damos de tiempo para ver si responde a la dieta? Y me dijo, hombre, mínimo 4 meses. Sin embargo, por algún motivo que no llego a entender, o por lo menos no comparto, en las guías de sensibilidad al gluten no celíaca piden que la respuesta al gluten sea prácticamente inmediata y el empeoramiento tras la provocación sea prácticamente inmediato. O sea, se aplica un criterio o un concepto para la celíaca, pero para la sensibilidad al gluten se aplica otro, cosa que yo ni comparto, ni entiendo, ni practico. Luego, esto es mucho más complicado, porque hay quien dice, no, es que la celíaca es el gluten y la intolerancia al trigo, sensibilidad al gluten, son otras cosas, las prolaminas, los fructanos, los inhibidores de la tripsina amilasa, o que hay múltiples intolerancias, o los FODMAPs. Digo, vale, dale a un celíaco inhibidores de la tripsina amilasa, a ver qué le pasa. Pero es imposible, porque es imposible comer solo inhibidores de la tripsina amilasa sin comer gluten. Es muy difícil hacer eso. O dale a un celíaco, llénale la tripa de fructanos, a ver si se le hincha la tripa o no. O dale otras proteínas relacionadas con el gluten que no sean estrictamente gluten, a ver si empeora o no empeora. Esta sería una buena forma de testar la hipótesis de que son cosas diferentes. Pero eso es muy difícil de hacer y hasta donde yo sé eso no está hecho. Por ejemplo, un ejemplo de cómo es esto de complicado, pero que es complicado hasta extremos, es dificilísimo. Esta es una mujer de 36 años, yo la vi en el 2017, solo la he visto una vez. Ella tenía síntomas de celíaca desde pequeñita, sin diarrea. Otra cosa que hay que recordar siempre es que la mitad de los celíacos adultos no tienen los síntomas clásicos de la celíaca y no tienen diarrea. O sea, de que la celíaca, si no tiene diarrea, no es celíaco, eso es una solemne equivocación. Bueno, entonces esta mujer ya a los 21 años, ya por fin la diagnostican de enfermedad celíaca clásica con atrofia de vellosidades. Pero yo la veo con 36 años y tiene fibromialgia, fatiga crónica, neuropatía y está haciendo dieta sin gluten. Digo, joder, ¿y ahora qué hago? Que ya sabemos que es celíaca, ya está haciendo dieta sin gluten. Y a pesar de eso está hecha una pena. ¿Qué está pasando aquí? Entonces entramos en el concepto de que hay otros elementos de la dieta que pueden estar dañando el intestino. Entonces le dije, bueno, pues dieta sin gluten, quitamos también el maíz, quitamos las proteínas de la leche y coma poco producto fabricado para celíacos, porque no sabemos muy bien por qué. Ya habíamos empezado a observar que había celíacos que cuando les quitaban los productos fabricados para celíacos mejoraban. No sabemos si por los conservantes, por las trazas de gluten, porque llevaban otras prolaminas o por qué, pero el caso es que mejoraban. Y entonces me manda un mail en el año 19, pues no la he vuelto a ver, ¿eh? Me dice, y esto lo comparto con su permiso, me dice, me gustaría hacerle saber que culpable era el maíz. Desde que inicié la dieta casi no he vuelto a tener ningún dolor. Al cabo de un mes desapareció el dolor, quemazón insoportable en la piel, que no sé cómo pude soportar durante 24 horas al día durante 36 años. Después de toda una vida he podido comprobar que las personas se levantan con energía tras un sueño reparador, sin la sensación de que se van a desmayar al acto y que el suelo es un elemento estable. Increíble comprobar
que las suelas de los zapatos no son elementos incisivo, abrasivo, contusivo. Gracias por encontrar una solución para que mi hija pueda tener una madre con energía. A ver, esto es un ejemplo de hasta qué punto el intestino está implicado en la fibromialgia, el agotamiento, el dolor neuropático, y hasta qué punto a veces es necesario ir un poco más allá de quitar el gluten. Pero esto es un tema muy escurridizo. Esto es otro ejemplo de cómo los conceptos, es que no hay fronteras claras. Esta es una mujer de 60 años, ella es de Q5 de Q5, por lo tanto es imposible que sea celíaca. Pero su hermana y 2 sobrinos son celíacos. Y tiene fibromialgia, fatiga crónica y dolor neuropático. Yo veo esto y digo, mire, usted no será celíaca, es imposible que sea celíaca siendo de Q5 de Q5. Pero pinta de sensible al gluten tiene toda. Tenía un dolor que no podía ni vestirse, no podía ponerse ni una camisa del dolor neuropático que tenía en la piel. Bueno, infinitamente mejor con la dieta sin gluten. A ver, no es celíaca, responde a dieta. Esto es otro ejemplo de cómo las fronteras son muy difíciles de definir. Esto es un papel en el que no voy a entrar. Aquí sí que quiero hacer un comentario, que es otra de las cosas que he aprendido en estos años. Mucho cuidado con la dieta multirestrictiva, porque puede hacer más mal que bien. Quitas el gluten, luego quitas la lactosa, luego quitas los lácteos, luego quitas los cereales, luego quitas el almidón, luego pones dieta FODMAP, luego pones dieta sin histamina, luego pones dieta de cándida, luego quitas las lectinas y el paciente está hecho una mierda y no sabe qué comer. Entonces, este es un terreno en el cual yo creo que hay que ser extremadamente cauteloso. Yo alguna época lo hice, vi milagros, pero hoy en día soy muy, muy cauto para caminar por este sendero, porque lo que creo es que para que el paciente esté bien hace falta que tenga la mucosa intestinal bien y la flora intestinal bien, el microbioma que se llama. Lo mejor para el microbioma es una dieta variada. Si tú pones una dieta muy restrictiva, estás fastidiando el microbioma y estás haciendo daño. Y cuanto más quitas, menos tolera. En un camino que a veces es de difícil retorno. Entonces, con esto hay que tener mucho, mucho cuidado. Ya voy terminando. Tal como lo veo hoy, la celíaca es parte de la sensibilidad al gluten. La sensibilidad al gluten es parte del intestino permeable y el intestino permeable es parte del síndrome intestino-cerebro. Sabemos que el intestino y el cerebro están ligados, eso se sabe mucho, el eje intestino-cerebro. Tal como yo lo veo, la fibromialgia es una manifestación de que vivimos en una sociedad enferma, en la cual hay un daño, hay estrés crónico que daña el sistema nervioso central, el intestino puede estar dañado por antibióticos, por ejemplo, se sabe que el uso de antibióticos en la infancia se relaciona con la diabetes infantil, eso ya se ha descrito. Por supuesto, la alimentación, probablemente el elemento más importante de la alimentación que daña el intestino es el gluten, no el único, pero el más importante. También hay medicamentos que dañan el intestino, como algunos fármacos para la hipertensión. Y entonces todo esto va presionando y hace que el paciente vaya empeorando. Y el eje intestino-cerebro está cada vez peor. Coges a una persona que ha sufrido un maltrato infantil y que tiene estrés crónico, que hace sensibilidad al gluten, que le das antibióticos y encima le hinchas a medicamentos, pues tienes la tormenta perfecta.
Y la tormenta perfecta ya es total cuando además ni los médicos, ni la sociedad, ni sus familiares le comprenden y lo rechazan. Más estrés. Y ya es el puto infierno. Y a menudo el médico, como ni entiende ni comprende y lo único que hace es rechazar, esto no es de lo mío, usted está bien, sus pruebas son normales, lo que pasa es que la mando al psiquiatra. Cuando estos pacientes van al médico salen peor. Y el médico es un factor de daño más, que no hace más que potenciar este círculo pernicioso, este síndrome intestino-cerebro. Entonces, todo lo que hemos visto antes, para mí está dentro de otro concepto más amplio, que es lo que se llama intestino permeable, que no vamos a entrar mucho en ello, pero que a través del intestino entran cosas que no deberían entrar y que alteran todo el equilibrio del organismo. En un esquema simplista, la alteración del gut-brain, del eje intestino-cerebro, puede producir un montón de síntomas y un montón de sufrimiento con pruebas normales. Esto es un enorme problema porque para esto todavía no viene en el catálogo de los libros de medicina, porque todavía no hay pruebas claras, fiables, hospitalarias, que sirvan para diagnosticar esto. No las hay que yo sepa. Hay análisis que valen para algo, como lo de los lipopolisacáridos, la zonulina. Hay análisis que valen para algo, pero desde luego establecidos de forma clara, en mi opinión, todavía no hay. ¿Qué pasa? Que este tipo de pacientes van al médico oficial, el médico oficial no les encuentra nada. Entonces sabemos que la respuesta está, cuando la hay, yo creo que la hay, fuera de la medicina oficial. Pero para estos pacientes hay un montón de hipótesis, muchas hipótesis. Ninguna, en mi opinión, con claro aval científico. Entonces, el médico puede ir, depende de a qué médico vayas, eso te hará. Si vas al doctor Isasi, te buscará la sensibilidad al gluten no celíaca. Si vas a la doctora, no digo quién, te va a diagnosticar con alta probabilidad de sobrecrecimiento bacteriano. Si vas a tal doctor, no digo quién, con alta probabilidad te va a diagnosticar de histaminosis y te va a poner dieta de histamina. Si vas a tal doctor, te va a poner dieta de cándida. Si vas a tal doctor, te va a hacer un estudio del microbioma intestinal y te va a poner probióticos. Si vas a tal... Yo creo que esto hay que tener cuidado. Conmigo también hay que tener cuidado. Yo por lo menos soy consciente. Porque cada cual aplica, y me atrevo a decirlo, en lo que cree, de buena fe y también de lo que vive. Y esto, en mi opinión, es un problema, porque estamos volviendo locos a algunos pacientes. Entonces el paciente ya no sabe si hacer dieta sin gluten, dieta sin lactosa, sin fructosa, dieta FODMAP, dieta sin almidón, sin histamina, sin cereales, la dieta paleo, la dieta de la cándida. Le dan antibióticos para el sobrecrecimiento bacteriano, le dan antiparasitarios por si tiene una giardia oculta, le ponen probióticos, le ponen micoterapia, le ponen reparadores de la permeabilidad intestinal, la glutamina, yo la pongo, otras cosas, y el paciente puede acabar con 14 suplementos, la coenzima Q10, tal. Entonces, este es un mundo en el que vemos que sí, que hay pacientes que haciendo esto personalizado para cada paciente mejoran, pero a su vez es muy complicado, porque no hay, que yo conozca, una prueba clara que te diga qué dieta, qué antibiótico, qué antiparasitario, qué suplementos para cada paciente. Que yo sepa eso, no existe. Otros médicos dicen lo contrario, otros médicos dicen no, hay que hacerle las pruebas del SIBO, no, hay que hacerle el microbioma, no, hay que hacerle la histamina. Aquí hay opiniones, pero
Solo digo que en mi opinión son opiniones. Y eso no lo debemos confundir con lo establecido, aunque ya sabemos que lo establecido también está lleno de limitaciones, pero bueno. Entonces, voy acabando. Lo que creo es que el paradigma de la enfermedad celíaca se queda corto, que es una equivocación seguir redefiniendo las fronteras de hasta dónde se considera no celíaco, y creo que se trata de un continuo biológico. Que la enfermedad celíaca es parte de algo mucho más amplio, que también es producto de la acción del ser humano, que sería el síndrome intestino-cerebro, todo lo que hemos hablado del estrés, la permeabilidad intestinal, todas estas cosas, las dietas, y que va cada vez a peor. Y desde luego que lo que le preocupa al médico es en muchos aspectos muy diferente de lo que le preocupa al paciente. Al médico le preocupa el diagnóstico, al paciente le preocupa mejorar. En ciencia hay una frase muy antigua, que son los paradigmas. Tendemos a confundir en ciencia. Un modelo es una forma de entender las cosas. Los átomos, la evolución de la teoría atómica, la evolución de muchas cosas. Entonces, tienes un modelo que es una concepción de cómo es la realidad. Observas en la realidad cosas que no son explicables por el modelo. Entonces, el modelo tienes que cambiarlo. Tienes que hacer un modelo nuevo, una interpretación nueva y someterla a experimentación. Entonces, los médicos tendemos a confundir los modelos con verdades y realidades. Yo digo que la enfermedad celíaca, igual que la artritis reumatoide y que la espondilitis anquilosante, no es una verdad monolítica, es un modelo que ha sido muy útil durante muchos años para entender la realidad y aprender, pero que el modelo de enfermedad celíaca estamos observando demasiadas cosas que no caben dentro del modelo de enfermedad celíaca y que no hay que seguir redefiniendo las fronteras de la celíaca. Hay que cambiar el modelo de lo que es la celíaca. Eso es lo que creo. Claro que esto para muchos es una herejía. Pero todos los que han cambiado el modelo previo han sido llamados herejes por los fundamentalistas del modelo previo. Pero así es como ha evolucionado la ciencia siempre, en toda la historia de la humanidad. Acabo, por hacer un resumen. Lo que creo que he aprendido en estos años, y esto siempre con la Asociación de Celíacos, es que la sensibilidad al gluten no celíaca desde luego existe y que ayuda a muchos tipos de pacientes. Que la sensibilidad al gluten no celíaca va mucho más allá de la fibromialgia y la fatiga crónica. Importa en enfermedades autoinmunes, en enfermedades neurológicas, en espondiloartritis y en un montón de problemas. Que no hay pruebas diagnósticas concluyentes para la sensibilidad al gluten no celíaca. Que no hay una clara frontera entre las dos, que es más complicado y más difícil, todo el tema de la permeabilidad intestinal y el estrés crónico, y que la dieta multirestrictiva a veces ayuda, pero a veces puede hacer mucho daño. Yo creo que con esto termino, Nacho.